Listo. Ahora, como les comunicaba hace un momento, está muy avanzado y cada día hay mucha investigación en que son las comunicaciones inalámbricas de tipo ad hoc, ¿no? El tipo ad hoc obviamente es cuando hay una realimentación, una retroalimentación entre dispositivos móviles inalámbricos, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos PCs que van a estar comunicándose entre sí, se pueden, tipos de alarmas, tipos de información, y una recibe y la otra se da cuenta cuando está recibiendo y le reenvía esos datos, o si no le envío los paquetes completos, puede dar una alarma, ¿no? Ese tipo de comunicación se le conoce como ad hoc. Si vamos al modo infraestructura, es que tenemos varios PCs, varias comunicaciones inalámbricas, podemos enlazarlas a través de un access point, ¿sí? Y ese access point para poderse comunicar a través de la nube, a través de un router, ¿no? Este dispositivo, obviamente, entre el access point y el router puede haber fibra óptica, puedo jugar con eso, y entre el router y la nube, ya con el internet a nivel nacional e internacional, también por fibra óptica, ¿no? Le estaba comentando, por ejemplo, esta estructura que tenemos aquí. Tenemos varios hosts inalámbricos, ¿sí? Que varios hosts van a ser una estación base, ¿no? Tenemos una, dos, tres, cuatro estaciones base, y en cada estación base tengo tres hosts en una, cuatro en otra, abajo tenemos otra cuatro más y dos en una parte, ¿no? Entonces, varios hosts inalámbricos van a conjuntamente forman una estación base. Y esa estación base, entre varias estaciones bases, van a ser conjuntamente enlaces inalámbricos, ¿no? Miren, conectado a través de la nube, ¿no? Ahora les decía, para yo poder transmitir a determinadas distancias, está permitido el tipo de velocidad. Y para esto existen estándares internacionales. ¿Sí? Tenemos indoor internamente, outdoor externamente, cuando quiero ya alargar mi cobertura hasta 20 kilómetros. Si voy a estar internamente entre 10 a 30 y voy a transmitir, ¿qué me permite el estándar transmitir? Voy a utilizar estas normas de la IEEE 802.11, 802.15, ¿no? Si yo voy a transmitir internamente utilizando este estándar, puedo transmitir este tipo de datos, ¿no? A esta velocidad, ¿sí? ¿Correcto? Que es diferente el ancho de banda a velocidad de transferencia, ¿no? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿O puede dar alguna idea? ¿Cuál es la diferencia entre ancho de banda y velocidad de transferencia? O sea, tengo entendido, ingeniero, el ancho de banda es como, por ejemplo, como que digamos, como una carretera. Ajá. Y esta carretera puede ser, digamos, de 2 carriles o de 4 carriles. Entonces, si es de 4 carriles, me va a permitir mayor flujo de información a que si fuera de 2 carriles. Y me imagino que la velocidad es cómo vaya la velocidad que vaya yendo la información. No sé, esa es la idea que tengo. Sí, sí, sí está por ahí, ¿no? Obviamente mi ancho de banda puede ser de 5 carriles, ese es mi ancho de banda, pero si por ejemplo, eh, voy a manejar y mi auto solamente da hasta 20 kilómetros por hora, estoy teniendo un problema en mi velocidad de transferencia, ¿no? Puedo tener suficiente ancho de banda, pero no voy a tener la velocidad que yo requiero, porque también depende del transmisor y el receptor que haya en el ancho de banda, ¿no? Pero puede que tenga 5 carriles y esté a 100 kilómetros por hora, entonces tengo un buen ancho de banda y tengo buena velocidad de transmisión. ¿Y con cuántos voy a compartir ese ancho de banda, no? De repente son 5 carriles y los 5 están ocupados, o va a haber 10, entonces ahí, por más que yo tenga mi velocidad de transferencia, eh, dependiendo con cuántos estoy compartiendo el ancho de banda, eso también implica mucho en el tráfico de datos que tenga, ¿no? A veces puedo tener un operador de internet, si no tengo bien definida mi plataforma,
no tengo bien distribuido mi tráfico de datos, voy a tener problemas. Así tengo un buen ancho de banda, dependiendo puede ser que mucha gente comparta ese ancho de banda. Te venden, por ejemplo, 50 megas. A 50 megas, 50 megas suena bonito, pero hay que ver cuál es la compartición de ese ancho de banda. Dependiendo con cuánto se comparta, va a ser mi velocidad de transferencia en ese carril, ¿no? Y otra cosa, dependiendo también qué aplicaciones yo utilice. Para los diferentes tipos de aplicaciones hay un consumo en el tráfico de datos. Si estoy viendo una película en Netflix en HD, me consume, dependiendo de la película, entre 5 a 10 megas. O sea, es bastante. Pero si estoy mandando un mensaje por Facebook, eso me va a consumir más o menos 74, no llega ni siquiera a 100 kbps. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Pero de repente si yo estoy tengo un contrato de internet de 20 megas, pero 5 personas a la vez están viendo Netflix en HD, son 5 megas cada uno, voy a saturar mi conexión a internet, aparte de con cuántos comparta mi ancho de banda, ¿no? Es por eso un problema, a veces es un poquito problema eso en la distribución de datos, ¿no? Pero se puede arreglar, porque si yo contengo 20 megas, y si, si el operador hace una buena distribución del Internet, me manda por diferentes canales, me da preferencia a los que están consumiendo más, para que no haya saturación en ese ancho de banda. ¿Sí? Si es que hay la correcta distribución. Eso es por canales. Inclusive en un router casero, si ustedes entran a verificar, ponen la hoja técnica del router, tiene un código IP en la parte de atrás. Generalmente la contraseña del usuario es admin, generalmente, depende de la marca. Ustedes ingresan, revisan y hay diferentes canales. Y van a ver que algunos canales tienen más ancho de banda que otros. Entonces, ¿qué les conviene? ¿Qué les conviene a ustedes? Modificar ese canal al que tenga mayor ancho de banda para que puedan tener mejor el internet, porque a veces el cuello de botella puede estar en su mismo router de casa, ¿sí? Eso también se puede dar. Por default, siempre vienen más o menos en el medio, o sea, regular, pero de repente en algunos casos vienen en el mínimo y ustedes tienen contratado 20 megas y siempre tienen lento el internet, cuando es una configuración simplemente en el router, eligiendo el canal que tenga mayor ancho de banda, ¿no? Bueno, y ha ido creciendo en 2G, 3G, ya estamos llegando a 5G, que en algunos países están ya instalando, pero este es un proceso, ¿no? Que va poco a poco, ¿no? ¿Sí? ¿Está entendible? Sí, Sí, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. ¿Y por qué ha sido que hay controversia con esto de 5G? ¿Ha escuchado alguna cosa? Sí, sí, he visto varios, gente que sustenta, pero te cuento que esa gente que está sustentando en contra del 5G, es sin sustento, ¿no? Es sin evidencia y sin argumento científico técnico, ¿no? Mira, el 5G obviamente tiene muchos más procesos, muchas más aplicaciones digitales que van a mejorar nuestra comunicación móvil, porque ha ido creciendo en 1G, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 y 5. Sí, pero la generación que han ido creciendo es porque ha habido mejores aplicaciones, ¿no? Antes por un celular, a las justas podíamos llamar y después salieron los mensajes de texto, los SMS, que eran lo máximo. Después, pero ahí ya empezaron de 2G a 3.5G, ¿no? Después salieron los dibujitos, los juegos. Esa fue la evolución, ¿no? Obviamente después fue video, o sea, y fue obviamente evolucionando las aplicaciones. La evolución de las aplicaciones se llama al número de generación que va creciendo. Pero se mueven en la misma pista, se mueven en la misma frecuencia, se mueven con la misma potencia. O sea, es lo mismo, solamente que cambian las aplicaciones. Es como que eh, un equipo de fútbol campeona en Ecuador con el mismo equipo
y ese mismo equipo, el mismo club, perdón, el mismo club, el Manta FC. El Manta FC, campeón en el local, clasifica a la Libertadores, pero para clasificar a Libertadores, ¿qué necesitas para jugar ese torneo? ¿Qué necesitarías? Tener un puntaje, por poder, digamos, entrar entre los Sí, tres primeros. aparte, ya clasificaste, campeonato en encuentro local y ahora vas a jugar a la Libertadores. ¿Qué vas a, Un cómo- estadio grande. aparte de eso, qué vas a necesitar hacer en tu equipo? ¿Qué estrategia? De repente, para una competencia internacional, necesitas Renovar, Refuerzo. quiero más Fichajes, varios jugadores, fichajes. mejorar los jugadores. refuerzos, correcto. Ya estás en un Varios campeonato fichajes. internacional. Eso. Contratar a Jordan, ingeniero. ¿Sí? Entonces, ya estás en un campeonato internacional, tienes que ya, pues, Al Lugo. de repente un arquero, un par de delanteros, algo así, ¿no? Pero sigue siendo el mismo club. Campeones de Libertadores, te vas a jugar la, la Copa del Mundo, ¿no? De clubes, ¿no es cierto? Entonces, de repente con el mismo equipo o algún otro refuerzo, ¿no? Pero sigue siendo el mismo club que va evolucionando. Igual en las comunicaciones, ¿no? En la misma frecuencia, en la misma potencia, pero van mejorando las aplicaciones. Y como vas mejorando las aplicaciones, van subiendo de categoría, van subiendo de generación. Ahora será la 5G, de aquí de repente 3 años 6G, de aquí 10 años 7G, y seguiremos viendo cómo va evolucionando las comunicaciones. ¿Sí? De eso se trata, ¿no? Pero esa fama de que no, que el COVID, que con la 5G ya no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Claro. O ¿Sí? sea, porque según decían que va a haber más, por ejemplo, que este problema de espía, de que van a estar espiando, y otra cosa también que por lo que siempre ha habido controversia, esto de que causa daño a la salud, porque según que ya más potencia y todas esas cosas, entonces, Sí, pero no, es lo mismo, es la misma frecuencia, la misma potencia. Es más, las frecuencias, las ondas inalámbricas son ondas electromagnéticas, ¿no? Inalámbricas de una torre al celular que nos llega. Están, pues, por ponerles un número en miliwatts, por decirles 3 miliwatts. Un horno microondas que tenemos en casa nos consume, pues, 100 veces más esa potencia. Pero obviamente, ustedes saben que es un horno microondas calienta por alta frecuencia y la potencia que tiene, ¿sí? O sea, más consume un horno que está internamente en el domicilio, eh, tiene más alta frecuencia que una red inalámbrica que está en campo, ¿no? ¿Sí? Todo depende en qué potencia y qué frecuencia estás trabajando, ¿no? Las torres de televisión, por ejemplo, Ecuavisa, TC, esas torres de televisión, por ejemplo, sí tienen mucho más alta potencia que los celulares, que para uno hacer un mantenimiento en esa antena, tiene que apagar el transmisor, porque conforme te vas acercando a la torre a hacer el mantenimiento, te puede hacer daño. Eso sí, pero mira, tienes que estar a 2 metros de una antena de televisión que está trabajando a 10 kilowatts de potencia, que es bastante, ¿no? Es como en la parte eléctrica, ¿no? Si estamos en una subestación y estamos cerca de media tensión o alta tensión, nos va a jalar el campo magnético, ¿no es cierto? Es igualito, ¿sí? De eso se trata. Claro. Lo mismo ingeniero. fue cuando salió la 4G, ingeniero. O Sí, sea, sí, siempre va a ser la misma novela. Y acuérdense que cuando salga 6G va a ser lo mismo. Y así vamos a ver con las generaciones cómo se va viendo. Pero solamente es insustento todo eso, ¿no? claro. Listo, señores. Entonces, entendamos que el medio común para la transmisión de una red inalámbrica es la frecuencia de radio y generalmente existen 3 tipos, ¿no? La red inalámbrica local, metropolitana y de área extensa, ¿no? Como hemos ido checando las aplicaciones. Ahora, ese tipo de aplicaciones se rigen a un estándar, ¿sí? A un estándar IEEE, ¿no? El Wi-Fi, miren que la velocidad es 11 megabits por segundo en el 802.11. Cuando ya vamos creciendo de velocidad, por ejemplo, 54 megabits por segundo, ya estamos en el 802.11a. Pero ojo, miren, aumentamos
miren que es inversamente proporcional. Vamos a aumentar la velocidad, pero menor es el alcance. Entonces, ahí, dependiendo cuál sea mi aplicación y mi diseño de una red inalámbrica, ¿no? Ahora, y ahí ya llegamos a velocidades de 450 megabits por segundo, ¿no? Con 802.11n. Y ahora que está en desarrollo y ya están en las pruebas finales para llegar a velocidades de 1 gigabit por segundo, ya el estándar 802.11 AC, ¿no? Es importante que sepamos esos estándares porque lo vamos a ver. Es más, ustedes pueden ver en su router de casa con qué estándar trabaja. 802.11, puedo trabajar hasta 11. Si un operador de cable te dicen, sí, te vendo 100 megas y te regalo el router y te da un router con el estándar 802.11A, entonces no hay coherencia en lo que me está vendiendo, ¿no es cierto? En lo que me está ofreciendo. Ahí me tendría que ofrecer un router que maneje un estándar mucho mayor, ¿no? Son estándares y cuestiones que tenemos que considerar, ¿no? Al momento de una revisión, de un diseño o de una auditoría de algún trabajo en ingeniería, ¿no? ¿Sí? Sí. Es importante esto, ¿eh? Ahora, sabemos que hay alcances de 50 kilómetros que podemos utilizar con la red WiMAX y obviamente podemos hacer, como está mencionado hace un momento, enlaces inalámbricos, ¿no? Entre torres para poder abarcar todo ese tipo de cobertura. Si queremos llegar un poquito más allá, obviamente ampliar esta cobertura, ya puedo irme a la transmisión satelital, ¿no? Para tener mucho más cobertura, tener mucho más alcance, pero sí tengo un delay, un pequeño retraso en la transmisión. ¿Sí? Han visto los que tienen televisión por satélite tipo DirecTV o los que tienen televisión por otro operador que viene del poste y los que tienen televisor aire. La, la velocidad más real es la del aire directamente, porque la que va al satélite tiene un retraso más o menos de 4.5 a 6 segundos. Entonces, de repente, ustedes están viendo un partido de fútbol en DirecTV y el vecino grita gol 6 segundos antes que ustedes. Y ustedes después reciben el gol, o viceversa, ¿no? Es por ese delay, ese retraso que hay de la transmisión hasta el satélite y vuelve a regresar, ¿no? Lo que estaba mencionando hace un momento, cómo es la transmisión inalámbrica, es por paquetes, por canales, dependiendo la frecuencia, ¿no? Obviamente, mi equipo inalámbrico me va a comenzar a transmitir en algún canal a determinada frecuencia. Es lo que les mencionaba que, por ejemplo, en un router puede haber uno, puede haber 3 canales, puede haber 10 canales, 14 canales, ¿no? Miren que este canal, el canal 1, se va a mover en esta frecuencia. El canal 2 se mueve en otra frecuencia. El canal 7 en otra frecuencia. Inclusive pueden ver el ancho de banda, ¿no? Eso como lo veo en la hoja técnica de mi equipo. Yo puedo reconfigurarlo, ¿eh? Se entra al software del router o de mi equipo, que generalmente tienen una dirección IP, ingreso y puedo variar el canal, ¿no? Es cuestión de configuración nada más, para tener una mejor velocidad o una mejor designación de mi aplicación en base a qué? A mi canal dentro de mi ancho de banda. Miren, aquí tengo 11 canales distribuidos, pero en un ancho de banda desde el 2402 a 2462 MHz, ¿no? ¿Sí? Cada canal, ¿cuántos son? 20 megas más o menos, ¿no? El ancho de banda de cada canal. ¿Sí? 20, 22 megas, ¿no? 20 megas. ¿Sí? ¿Correcto? En este caso, ¿no? Es más, si tengo algún tipo de interferencia, yo puedo mover mi canal para que no me interfiera esas cuestiones externas, ¿no? Que pueden dificultarme mi transmisión de datos, ¿no? Eso puedo analizarlo en un software o a través de un analizador de espectros, ¿no? Para poderlo revisar. Obviamente mi canal que estoy viendo aquí, en una configuración remota, puedo ver cómo está a través del espectro y puedo revisarlo. ¿Cómo lo reviso? Con un analizador de espectro.
También vienen tarjetas de adquisición de datos para poder visualizar señal en RF, ¿ah? Eso se puede diseñar también, ¿no? Es más, a quien le guste eso, se puede hacer un trabajo de tesis sobre eso. Una tarjeta de adquisición de datos para el análisis del espectro, para poderlo revisar. Ahora que hay tantas herramientas para poderlo revisar, ¿no? ¿Para qué me va a servir eso? Si yo tengo que hacer un diseño de red, esto es algo pequeño, ¿no? Obviamente, pero se puede hacer diseños de red grandes para analizar cómo va a ser la cobertura, en qué lugar tengo que poner mis access points inalámbricos para poderlos revisar, ¿no? Y si voy a tener paredes en el medio, si va a poder pasar mi onda electromagnética, dependiendo qué tipo de pared sea, cuál va a ser la cobertura. Acuérdense que una antena omnidireccional tiene una cobertura horizontal y una cobertura vertical. Es como una dona, ¿no? Una dona aplanada, ¿cómo va a ser la comunicación omnidireccional? ¿Sí? Para las aplicaciones de cobertura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda aquí? Ingeniero, ¿cómo trabajan esto? ¿Cómo hace al momento de instalar, cómo trabajan esto para captar esta información? Yo puedo hacer, imagínense que los routers, ya sean alámbricos o inalámbricos, tengo que tener un transmisor que tenga la misma modulación que el receptor, ¿no? Entonces, eh, imagínense varios, en una cancha de fútbol, varios jugadores colocados estratégicamente a nivel del campo. Y entre los jugadores se van a comenzar a pasar la pelota. ¿Sí? Entonces, yo para poder atacar al otro equipo, para poder atacar a otro equipo, tengo que utilizar una ruta, ¿no? Ya sea por la derecha, por la izquierda, por el centro, dependiendo cuál sea el grado de dificultad del otro equipo. Entonces, elijo esa ruta para poder transmitir igualito la señal inalámbrica. ¿Sí? Obviamente, pero electrónicamente, ¿cómo voy a hacer? Tengo mis datos, sean análogos o digitales, tengo que hacer mi conversión, tengo que hacer mi modulación. Modulación significa, hay diferentes tipos de modulaciones, ¿ah? Análogos o digitales, para poder convertir esa señal y poderla modular a través del espectro, para convertir mi señal eléctrica, electrónica, en señal RF. ¿Y cuánto va a ser la cobertura de mi señal? Depende de la antena. ¿Sí? Puedo hacer antenas direccionales o antenas omnidireccionales que estén al alcance del otro receptor. Y el otro receptor va a tener otra antena receptora que va a recibir esa data y si quiero retransmitirla, otra antena de transmisión. Y así se van armando las repetidoras, ¿no? Así son las torres de comunicación que tenemos alrededor de una infraestructura pequeña como esta. Tenemos 4, o puede ser en una ciudad o ya a nivel mundial, ¿no? Pero no voy a construir torres cada 20 kilómetros, ¿no? Si quiero ahorrarme eso, por eso existe la comunicación satelital, ¿sí? Para poder ahorrar en torres, ¿no? Y poder tener más cobertura. ¿Sí? ¿Sí quedó claro más o menos? Sí, sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Muestra la IP, ingeniero, de YouTube. ¿Cómo se hace eso? Ya. Le voy a enviar un pin mejor porque tengo en otra computadora.